te pido otra reflexión. Este es un tema de violencia varonil entre hombres, en momentos en que se vienen las marchas feministas y el debate sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad. Porque yo no he visto estas situaciones, con mucho respeto lo voy a decir, en la Liga de Fútbol Femenil. Y otra cosa, y lo planteé en redes ayer, escribí: los que responsabilizan a López Obrador sobre lo ocurrido en Querétaro, en serio que sí están muy enfermitos. Y lo decía porque es un escupir veneno a lo tonto, no hacer una reflexión como la que nos has ayudado a hacer tú, como la que nos ayudó hace rato a hacer Julián Atilano. Bueno, tanto ha dolido esto que hasta un chismoso profesional, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, me escribió: deberías de tener un poco de mesura, de respeto, de decencia. Hay familias que sufren hoy por asquerosos pandilleros y a ti lo único que te importa es barbear al presidente. Después de ver su Twitter y ver cómo barbea a Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, entendí que su responder a mi tweet era con una intención altamente política. Pero dos cosas que te dejo sobre la mesa para cerrar, Daniel, si me permites este tema: el lado político y el lado el lado de la violencia del hombre. No veo tampoco estas mismas actitudes en el fútbol femenil, pero pues ya tú me dirás tu opinión. Bueno, querido Vicente, primero, qué importante es que haya un fútbol femenil, ¿no? Yo lo disfruto mucho porque es un fútbol más puro. Primeramente hay que destacar ese contraste. Las chicas cuando chocan, cuando se tropiezan, cuando se ponen el pie, lo primero que nos demuestran es que se levantan, se sacuden y continúan. Ya el que entre una camilla, el que entre algo es significativo de un dolor mayor. Es decir, que las damas no funcionan dentro del ámbito del circo, sino dentro del ámbito deportivo. Por eso es muy valioso considerar que las mujeres destacan bien en el fútbol, y qué bueno que ese fútbol no esté contaminado. Respecto a los temas de la violencia y de los señalamientos que se hacen a la Cuarta Transformación sobre un generador de violencia, yo creo, Vicente, que el presidente todos los días invierte mucho de su tiempo en tratar de desmontar toda condición de violencia, tanto dentro del país como de la relación humana, incluso con los periodistas, quienes han ido literalmente a agredirlo, querido Vicente. Es decir, motivos de agresiones sobran. Yo he sido agredido por compañeros en la mañanera, quienes han escrito infamias tratando de dañarme, pero pues la verdad a mí no me afecta porque son cuestiones que tienen otro tipo de comprobación. Yo creo que el interés también de dañar a personajes como tú, Vicente, son parte ya de una conducta. Lo estás viviendo ahorita físicamente al excluirte, al bloquearte los accesos a un estadio tan importante después de una tragedia, de una masacre que fue lo que vimos. Las circunstancias sobre, también hay que destacar, la violencia de una alcaldesa contra policías, viene a aclarar algo, Vicente, que aunque se hable de violencia machista, yo creo que la violencia no tiene género. Y en ese sentido, me atrevo a pensar que como una condición de los grupos que están actuando en favor de la guerra híbrida, el próximo martes tendremos mujeres violentas actuando literalmente para tratar de desmontar lo sucedido, si no desmontarlo, equiparar lo sucedido en Querétaro con lo que pueda suceder en la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo vivimos, porque vimos mujeres con picos, como si fuera el piolet que le dio en la cabeza a Trotsky. Así hay mujeres que van a ir desenfrenadamente
no solamente a atacar monumentos, sino a herir a mujeres policías. Por eso yo hago la consideración de que la violencia no tiene género. Estos actos que se van a recrudecer son actos de la ultraderecha, son tribus sociales que funcionan de manera anarquista, pero ojo, en realidad son mercenarios, son grupos mercenarios de mujeres decididas absolutamente a todo porque vienen patrocinadas. Y lo que vimos ahora, que fue un acto totalmente reprobable, de una tragedia, esta masacre como se vio, una carnicería, es lo que vimos nosotros en el estadio La Corregidora. Lo que viene también es algo de una importante magnitud. Por eso quiero advertir que, así como tú estás haciendo esta reflexión sobre el tema de la violencia, los aparatos de inteligencia del Estado deben de estar operando para ver en dónde se están gestando estas reuniones y dónde se están preparando las bombas Molotov y en dónde están fraguando los ataques a todo lo que nos da identidad, que es el espacio público, y que veremos como un anarcoprimitivismo el próximo martes, en una marcha que es legal, que es legítima, que es justificada, que apoyamos, aplaudimos, y en la cual no participamos porque somos varones. Pero las mujeres también pueden ser víctimas de caer en esta vorágine de la violencia estructural que no tiene género, pero aquí que sí tiene un interés muy claro, Vicente, el ataque político a la Cuarta Transformación. Tú señalas que hay un ataque político, por supuesto que sí. Esta es una violencia de género con orientación política en un ámbito de guerra híbrida para tratar de confundir a la sociedad sobre quiénes son los gestores de la violencia, utilizando, así como decíamos que las barras en México utilizan los cánticos argentinos, utilizando las legítimas consignas del feminismo para golpear, para destruir, para amedrentar, para herir, y pudieran suceder cosas muy graves. Por eso tenemos ya que actuar como una sociedad que prevé la evolución y tratar de desmenuzar, de identificar, de clasificar a los grupos sociales, porque todos están vinculados, Vicente. Las barras funcionan a nivel huachicol, muchas de ellas, no todas. Las barras funcionan a nivel narcomenudeo. Las feminazis funcionan a nivel desestabilización y también van a amedrentar procesos electorales, como pudiera ser en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo, ¿sí? Ninguna de ellas salió a defender a la esposa del presidente tras las agresiones horrendas que se gestaron hace muy pocas semanas. Ninguna de estos grupos se ha identificado plenamente con la defensa de la mujer oaxaqueña, joven música saxofonista, que perdió prácticamente mucho de su futuro tras la agresión con ácido de un priista, ¿sí? Han sido pocas las que han seguido el tema de Andrés Roemer, por ejemplo, pero no ha sido significativa su presencia en la Embajada de Israel para pedir la extradición de este sujeto que dañó a muchas mujeres, ¿no? Entonces, desgraciadamente, Vicente, lo que se está previendo es una escalada de violencia en el país. Identificar a los grupos, exponerlos socialmente, con nombres y apellidos desmenuzarlos, ver las estructuras financieras y dejar de tener patrocinio de estos grupos. Esa es una responsabilidad del gobierno en este momento. No queremos más violencia, Vicente. Además, date cuenta de la doble moral de los medios de comunicación, que por un lado tapan lo de Hidalgo y por el otro piden la paz en Ucrania. ¿Sí? Es absolutamente contradictoria la posición mediática. Y ya nada más para cerrar, Vicente, es una vergüenza que los alemanes, que ese pueblo tan hermoso, el pueblo alemán, que ha sido también víctima de terribles contradicciones, tenga un medio de comunicación como la Deutsche Welle, que vaya a entrevistar a Carlos Loret de Mola. Es verdaderamente ridículo, querido Vicente, y nos deja ver cómo viene también una orquestación mediática desde el exterior para golpear a la Cuarta Transformación
utilizando dentro de su enfoque globalista a personajes que realmente son opositores, como si fueran auténticas y honestas fuentes de información. Si la Deutsche Welle quiere recuperar su audiencia y su prestigio, invito a los directivos de la Deutsche Welle, a su board en México, a su representación en México o en Latinoamérica, a que entrevisten a Vicente Serrano, no al idiota de Carlos Loret de Mola. Te agradezco mucho siempre por ese concepto, por siempre ser tan generoso con tu servidor y con el espacio de Sin Censura, por lo que te pido que no te desaparezcas. Así lo escriben en el chat muchas personas que te estiman, que te respetan, que te admiran como nosotros, mi querido Daniel Marmolejo. Pues ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus proyectos, en tus espacios, en tus cuentas, en redes sociales, en YouTube y en lo que estés haciendo también para cine, querido Daniel? Claro que sí, Vicente. Bueno, agradecer el cariño de la gente y decirles que gran parte de lo que pesa como circunstancia en mi vida es el haber denunciado a ese exdirectivo del fútbol y exdirector general de una empresa cooperativa a la cual defraudó. Esa es una razón que verdaderamente me tiene pues en una circunstancia muy difícil de mi vida, por haberme atrevido, y gracias también al apoyo de Sin Censura de Vicente Serrano, al haber desenmascarado a este sujeto que además desvió miles de millones de pesos de una empresa social a cuentas suyas y de sus amigos en el extranjero. Son al menos 5 fichas rojas de Interpol y más de 30 órdenes de aprehensión, y siguen cayendo sujetos vinculados a esta mafia, Vicente, que también desgració al fútbol mexicano. Nada más los dejó 23 años sin títulos. Yo particularmente, Vicente, en Homo Ex Novo, a través de Twitter, les pido su apoyo porque en la medida de mis circunstancias y gracias al aliento que la gente nos da y al espacio que tú nos has ofrecido como una ventana que oxigena a nuestro país, reconocido por el presidente de la República, aclamado por la audiencia, tanto en el exterior como en México, y con una condición tuya que es muy dinámica, Vicente, te vemos en todos los escenarios, ahora estás en la zona de la tragedia, de la masacre en Querétaro, pues agradecerles también que puedan apoyar el proyecto HDSPM, porque ese güey es uno de los principales promotores del golpismo en México. Está tan enfermo que quiere ser el más malo de la película. Entonces hay 2 personajes que odia uno en la escena popular, y con razón uno más que el otro, al papá de Luis Miguel y a Felipe Calderón. Así es que apóyenme como ustedes puedan, denme información, acerquémonos para poder sacar este proyecto HDSPM. Estamos también con el proyecto Guerra Híbrida. Viene un momento muy importante, querido Vicente. El fiscal contra el exconsejero jurídico y el grupo de abogados, que está por aclararse ese tema en los ámbitos judiciales, y también el de Ricardo Anaya. Viene también el juicio prácticamente que condenará por toda la eternidad a Genaro García Luna, y va a salir el nombre de Felipe Calderón en ese juicio. En todo esto estamos, querido Vicente, agradeciéndote siempre la posibilidad que me das, y con un abrazo muy fraterno en ese estado importante de la capital que es Querétaro, donde te encuentras, gobernado por los fascistas. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre pendiente también de lo que escribes en Twitter a través de @HomoExNovo, y también muy al pendiente de lo que suben como contenido en tu cuenta, en tu canal de YouTube 4A República, para que apoyen los esfuerzos independientes también de nuestro querido maestro Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo desde acá y nos vemos muy pronto, Dani. Mi cariño a todo el staff de Sin Censura, a Toño, desde luego con quien comencé esta entrevista, contigo, Vicente, y con toda la gente del chat. La mejor gente del planeta Tierra es mexicana y está en Sin Censura. Gracias, querido Vicente. Gracias, es Daniel Marmolejo hablando con nosotros en este espacio
libre como el viento.